Mi nombre ya no es Magdalena, pero así me conocieron por casi toda mi vida. Hoy tengo 76 años, y mi voz tiembla no por la vejez, sino por los recuerdos que durante 28 años enterré en el silencio más profundo. Hoy he decidido hablar. Y si estás escuchando o leyendo esto, no es casualidad. Lo que vas a saber puede cambiarte la vida, como cambió la mía. Era un domingo cualquiera en la ciudad de Loja, en Ecuador. El pastor de una iglesia pentecostal local estaba por cerrar el servicio cuando una figura envejecida, de rostro oculto bajo un sombrero de paja y una bufanda polvorienta, entró por la puerta principal. Los fieles la miraron extrañados. Nadie sabía quién era, pero cuando la mujer se paró frente al altar y dijo con voz quebrada: «Yo era la hermana Magdalena, y vengo del silencio», un murmullo recorrió todo el templo. El pastor, conmovido, le ofreció el micrófono. Y ahí, en ese púlpito sencillo de madera, comenzó a narrar su historia. La historia que durante casi 3 décadas había permanecido enterrada. Una historia de fe, traición, dolor y finalmente, libertad. Nací en 1949 en una familia profundamente católica. Mi madre me enseñó a rezar antes de enseñarme a hablar, y mi padre decía que una hija consagrada a Dios era una joya en el cielo. Cuando tenía apenas 16 años, un sacerdote vino a nuestra casa. Me miró como quien elige una estatua para el altar y le dijo a mi madre: «Ella tiene una luz especial, debe servir al Señor». Esa noche lloré. No porque no creyera en Dios, sino porque sentí que no tenía opción. A los 17, entré al convento de las Hermanas del Silencio Perpetuo. Era un lugar alejado, perdido entre las montañas. No se permitían visitas, ni cartas, ni preguntas. Solo obediencia. Las primeras semanas fueron una mezcla de disciplina y misticismo. Me hacían despertarme a las 4 de la mañana para orar de rodillas durante horas. No podía mirar a los ojos a las monjas mayores. Y si preguntaba algo, era castigada. Una vez me azotaron las manos con una regla porque sonreí en el desayuno. Otra vez me hicieron dormir en el suelo por escribir un poema a escondidas. «La carne es débil, hermana Magdalena», me decían. «Y usted debe ser purificada». Con el tiempo, ya no lloraba. Solo existía. Mis días eran rezos interminables, labores de limpieza y confesiones forzadas. Las monjas jóvenes eran vigiladas como si fuéramos prisioneras. Pero lo que más dolía no era el hambre, ni el frío, ni la soledad. Era el silencio. Un silencio que se volvía una prisión en mi mente. Nadie hablaba de lo que pasaba cuando una hermana pecaba. Nadie decía nada cuando alguna desaparecía por semanas y volvía con la mirada rota. Un día, escuché a escondidas a una hermana llorar en la capilla. Decía: «Perdóname, Señor, por no querer volver con él». No entendí en ese momento, pero lo comprendería años después. Algunos sacerdotes usaban su posición para cometer abusos dentro del convento. Y nadie podía hablar. Quise escapar. Quise gritar. Pero el miedo era más fuerte que la fe. O eso creía. Fue una noche de tormenta. Tenía 29 años. Llevaba 12 en el convento. Una hermana llamada Clara, con quien compartía el turno de oración nocturna, me susurró: «Si no sales hoy, morirás aquí». Ella me ayudó. Me dio un abrigo viejo, unas monedas, y me condujo hasta una reja trasera. «Dios te libre», me dijo, y desapareció entre la oscuridad. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. El barro me cubría los pies. La lluvia me impedía ver. Pero era libre, por primera vez. No podía usar mi nombre. No tenía documentos. Me escondía en pueblos pequeños, trabajando como lavandera, cocinera, y a veces simplemente mendigando. Me inventé una nueva identidad, Ana. Nunca hablaba de mi pasado. Nadie sabía que yo había sido monja.
Nadie sabía por qué lloraba en las noches. Pasaron años, luego décadas. Y Dios, oh Dios, ¿dónde estabas? Me sentía abandonada, engañada, rota, hasta que un día, en un parque de Cuenca, vi a una mujer predicando con una Biblia en mano. No era una monja, no era un sacerdote. Era una hermana evangélica que hablaba de libertad en Cristo, no de cadenas. Me acerqué, me miró a los ojos y me abrazó. Fue el primer abrazo que sentí en más de 25 años. Aquel abrazo rompió una cadena invisible en mi alma. La hermana se llamaba Rebeca y me invitó a una reunión de oración. Dudé al principio. Mis piernas temblaban mientras cruzaba la puerta de ese pequeño local con bancas de madera y paredes sin ídolos. Pero lo que sentí allí fue real. No era miedo. No era sumisión. Era amor. Era presencia. Era Dios, libre de estructuras humanas, hablándome al corazón. Acepté una Biblia que me regalaron. Empecé a leer por las noches. Rebeca me enseñó a orar con libertad, a hablarle a Jesús como a un amigo. Por primera vez, sentí que Él me escuchaba. Y una noche, llorando de rodillas en el suelo de una habitación alquilada, sentí su voz en mi interior. Ya no eres Magdalena ni Ana. Eres mi hija amada. Me bauticé meses después. En las frías aguas de un río, mi pasado fue enterrado. Y nací de nuevo. Ahora sí, era libre. No solo del convento, no solo del miedo, sino del pecado, del dolor y del silencio. A partir de ahí, comencé a compartir mi testimonio. Primero con unas cuantas mujeres, luego en iglesias. Algunas lloraban, otras no podían creer lo que escuchaban. Pero muchas, muchísimas, se acercaban al final con un susurro. Yo también fui herida. Y entonces supe que mi historia tenía un propósito. Contar la verdad no fue fácil. Hablar del pasado, menos. Pero lo más difícil fue ser escuchada sin ser juzgada. Después de compartir mi testimonio en una pequeña iglesia pentecostal en Loja, un pastor me preguntó si quería grabarlo para subirlo a internet. Podrías ayudar a muchas otras, me dijo. Dudé. Durante décadas había vivido escondiéndome. Pero algo dentro de mí, o más bien, alguien, me dijo, no calles más. Grabamos el video en una sola toma. Sin maquillaje. Sin guión. Solo mi rostro marcado por los años y mi voz entrecortada. Hablé de las humillaciones, del silencio obligatorio, de las desapariciones, de la hermana Clara, de los abusos. El video se viralizó en unos pocos días. Miles de comentarios. Algunos de apoyo. Pero también llegaron los ataques. Mentira. Esa mujer está loca. Seguro se fue por su voluntad y ahora quiere fama. Difamar a la iglesia es pecado. Se va a condenar. Una mañana, encontré una carta deslizada bajo la puerta de mi habitación. Sin remitente. Solo decía, cuidado con lo que sigue diciendo, hermana. El silencio protege. El ruido destruye. Me temblaron las manos. Por un instante, quise retractarme. Pedir que borren el video. Pero recordé las lágrimas de aquella joven que me dijo, yo también fui herida. No podía callar. No debía callar. Dios me dio una nueva misión, buscar a otras como yo. Mujeres que habían vivido años encerradas en conventos, ignoradas por la sociedad, heridas por quienes prometieron representar a Dios. Comencé viajando a pueblos pequeños. En cada iglesia que me abría sus puertas, compartía mi historia. Algunas mujeres se acercaban temblando. ¿Usted también sintió que moría por dentro allá adentro?, me preguntaban. Otras lloraban sin hablar.
El dolor no siempre necesita palabras. En Riobamba conocí a Lucía, una mujer de 40 años que acababa de escapar de un convento. Tenía la cabeza rapada, las manos marcadas por el trabajo forzado y los ojos apagados. Me senté a su lado, tomé sus manos y le dije: tú no estás sola. Yo también fui Magdalena. Nos abrazamos y lloramos. Esa noche, Lucía entregó su vida a Cristo, pero los que se creen dueños de la fe no toleran que se expongan sus sombras. Un obispo local pidió en una emisora que se ignore a esa mujer perturbada que mancha el nombre de la iglesia con cuentos sensacionalistas. Otro sacerdote, al enterarse de que iba a predicar en una iglesia en Guayaquil, presionó a las autoridades para impedir la reunión, acusando a los organizadores de promover el odio religioso. Recibí llamadas anónimas. Me siguieron un par de veces. Hasta un día en que vi un auto estacionado frente a mi casa durante 3 noches seguidas. La hermana Rebeca me ofreció irme a otro lugar por un tiempo, pero yo respondí: no me escondí 28 años para esconderme ahora de nuevo. Así que oramos. Ayunamos. Y seguimos. Poco a poco, se unieron más mujeres. Fundamos un pequeño grupo llamado Hijas del Silencio. Nos reuníamos a orar, a sanar, a compartir testimonios y a acompañar a otras en su salida del encierro religioso. Algunas habían sido monjas. Otras, aspirantes. Otras simplemente mujeres que sufrieron manipulación espiritual. Pero todas encontraban en Cristo lo que nunca hallaron tras los muros: libertad, perdón, identidad. Nos convertimos en una red de consuelo. No buscábamos destruir iglesias. Buscábamos sanar almas. No queríamos venganza. Solo verdad y redención. Una periodista cristiana escribió un artículo titulado "Las exmonjas que predican libertad". Se publicó en un medio evangélico internacional. Y ese fue otro punto de quiebre. Comenzaron a contactarnos desde otros países. Colombia, México, Perú, mujeres con historias parecidas, buscando a alguien que las creyera. Y yo, una anciana que un día fue Magdalena, ahora era una madre espiritual para muchas. Recibí la invitación con asombro y gratitud. Un congreso cristiano internacional en Medellín. Queremos que dé su testimonio en la plenaria central, decía el correo. Era una oportunidad para llegar a más personas, para que más mujeres supieran que no estaban solas. Acepté sin pensarlo 2 veces. Me recibieron con flores, una habitación de hotel y una agenda apretada. Era la primera vez que me trataban como alguien importante. Pero el espíritu me advirtió: mantente despierta. No todo lo que brilla viene del cielo. El primer día fue inspirador. Testimonios de restauración, alabanzas que hacían temblar el alma, y mujeres valientes compartiendo su dolor transformado en esperanza. Pero en medio de tanta gloria, empecé a notar grietas. En los pasillos, algunas asistentes me abordaban en secreto. Hermana Magdalena, aquí también callan muchas cosas. Las esposas de algunos pastores no pueden hablar. Tienen miedo. Aquí también se impone el silencio como obediencia espiritual. No quise creerlo. Pensé que tal vez era exageración. Hasta que escuché la conversación entre 2 organizadores, detrás de un biombo. La hermana Magdalena no puede decir todo eso en el escenario. Hablar de abusos religiosos daña la imagen del ministerio. Entonces, ¿para qué la invitaron? Queremos lo emotivo, no lo controversial. Esa noche, oré, lloré y recordé a Lucía, a Clara, a cada mujer que se había atrevido a hablar gracias a mi historia. No podía fallarles ahora. Subí al escenario con las luces cegándome. El auditorio estaba lleno. Miles de personas. Cámaras grabando en vivo. Me entregaron el micrófono y me dijeron: tienes 20 minutos. Por favor, enfócate en tu restauración personal. Tomé aire. Y entonces,
Hablé de los abusos, de los silencios, de la manipulación, del miedo que también se esconde bajo púlpitos elegantes y frases cristianas. Porque el mismo Jesús que expulsó demonios en los caminos, también volcó mesas en el templo cuando los poderosos usaban el nombre de Dios para oprimir. Dije, se hizo un silencio incómodo. Algunos aplaudieron. Otros me miraron frunciendo el ceño. El organizador me hizo una señal para cortar, pero seguí. Cristo no necesita que lo defendamos con mentiras. Él es la verdad. Y si debemos incomodar para liberar, entonces incomodemos. Cuando bajé, una mujer con la cara empapada de lágrimas me abrazó y susurró, «Gracias». Hoy me atrevo a decir lo que callé por años, pero no todo fue alegría. Me retiraron del panel del día siguiente. Dijeron que mi participación ya había sido suficiente. No importó. Dios ya había hecho lo suyo. Volví a Ecuador con las maletas ligeras, pero el corazón encendido. No traía premios, ni contratos, ni reconocimiento oficial. Pero traía algo que no se compra, la certeza de una misión nacida en el corazón de Dios. En el vuelo de regreso, miré por la ventanilla mientras las nubes dibujaban caminos invisibles en el cielo. Entonces oré, Señor, no me diste voz solo para denunciar, me la diste para edificar. Muéstrame qué sigue. Al llegar a Loja, fui directo al pequeño salón donde las hijas del silencio se reunían. Algunas estaban orando. Otras consolaban a nuevas mujeres recién salidas de contextos opresivos. Al verlas, supe lo que debía hacer. Vamos a abrir una escuela, les dije. ¿De qué tipo?, preguntó Rebeca. Una escuela del alma. Para sanar. Para aprender. Para discernir. Para prepararnos a liberar a otras. En menos de un mes, con donaciones de creyentes solidarios y manos voluntarias, alquilamos una casa antigua cerca del campo. La llamamos Casa Renuevo, Escuela de Restauración Espiritual. No era una escuela tradicional. Aquí no se enseñaban materias, se sanaban memorias. Creamos talleres para mujeres que habían sido manipuladas por líderes religiosos, jóvenes que habían sufrido castigos espirituales por no someterse, ancianas que habían callado abusos durante décadas por miedo al pecado de hablar. Los módulos incluían temas como discernimiento espiritual verdadero, identidad en Cristo y no en instituciones, perdonar sin olvidar la justicia, cómo ayudar a otras sin repetir patrones de control. Tuvimos maestras con testimonios parecidos, consejeras formadas en la palabra y sobre todo, un altar sencillo donde el Espíritu Santo era el verdadero maestro, pero el enemigo no se quedó quieto. Un día recibimos una inspección sorpresa. Querían cerrar la casa por actividades religiosas no autorizadas. Poco después, alguien arrojó piedras al portón mientras las mujeres oraban. Luego, una falsa acusación, que estábamos lavando cerebros. Una noche, encontré un mensaje pintado en la pared. Magdalena, vas a pagar caro por abrir bocas. Me arrodillé. No por miedo, sino por carga. Señor, esta es tu obra. Si quieren cerrarla, que se topen contigo. Y fue él quien actuó. 2 semanas después, una abogada cristiana, que había visto mi testimonio en internet, se ofreció a representarnos gratis. Las acusaciones fueron desestimadas. Y la Casa Renuevo no solo no cerró, sino que comenzó a recibir más mujeres que nunca. Lucía, la mujer rapada que un día temblaba en silencio, ahora lidera uno de los grupos. Rebeca enseña sobre identidad en Cristo. Y yo simplemente acompaño, abrazo, escucho y oro. Un día, una joven de apenas 19 años que había intentado quitarse la vida después de huir de una secta, me miró a los ojos y me dijo, yo quería morir, pero después de oír su historia, supe que Dios no había terminado conmigo. Entonces supe que todo valió la pena. Un correo electrónico con el logotipo de un famoso canal cristiano internacional llegó una tarde de lunes. Querida hermana Magdalena, hemos seguido su historia con gran interés.
Quisiéramos invitarla a nuestro programa en vivo para que comparta su testimonio con nuestra audiencia global. Será una entrevista de 30 minutos. ¿Aceptaría? Consulté en oración. Era una oportunidad para que millones oyeran lo que Dios estaba haciendo. Pero algo en mi espíritu no descansaba. Aún así, sentí paz al decir sí. Sabía que no iba sola. Viajé a Miami, donde estaba el estudio. Me recibieron con sonrisas corteses y maquillaje profesional. Todo parecía perfecto. Hasta que entré al set, el conductor, famoso por sus opiniones conservadoras, me saludó sin calidez. Hermana Magdalena, su historia ha conmovido a muchos, pero hay quienes dicen que hablar así del pasado solo alimenta el rencor y la división en el cuerpo de Cristo. ¿No cree que eso es peligroso? Sonreí con serenidad. No vine a dividir, vine a liberar. Cristo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo sanará la iglesia si se niega a mirar sus heridas? El conductor continuó, esta vez con tono más agudo. Algunos líderes han dicho que usted está exagerando, que muchas cosas que cuenta son percepciones y no realidades. ¿Qué responde a eso? Me incliné hacia el micrófono. Yo no relato percepciones, relato cicatrices. Las marcas en el alma no se inventan. El mismo Jesús mostró sus llagas al resucitar. ¿Por qué nosotros habríamos de ocultar las nuestras? Un técnico en producción hizo una seña desde la cabina. El presentador parecía incómodo. Intentó cortar, pero entonces ocurrió algo inesperado. Una llamada telefónica entró al aire. Era una mujer desde México. Soy Sara. Solo quiero decir que estuve 15 años en un convento y nadie me creyó cuando conté lo que me hicieron. Hasta que vi a la hermana Magdalena. Por usted no me quité la vida. Por usted conocí a Jesús de verdad. El presentador se quedó sin palabras. Otra llamada. Y otra. Una tras otra, mujeres de distintos países llamaban para decir, gracias. Yo también viví eso. Ahora sé que no estoy loca. Ahora sé que hay salida. La transmisión, que debía durar 30 minutos, se extendió más de una hora. El canal no pudo detener lo que Dios había decidido desatar. Al terminar, una productora del canal me abrazó llorando y dijo, perdón por dudar. Usted no solo contó su historia, nos recordó lo que es ser iglesia. Hoy, la Casa Renuevo tiene 3 sedes en Ecuador, una en Colombia y otra recién inaugurada en El Salvador. Magdalena ya no viaja sola. Con ella van otras mujeres que también fueron rescatadas del silencio. No predican rebeldía, predican libertad. No siembran odio, siembran sanidad. Magdalena sigue caminando con paso sereno y la Biblia en la mano, pero con una verdad ardiente en el pecho. La religión puede haberme marcado, pero fue Cristo quien me sanó. El silencio fue mi cárcel, pero su voz me hizo libre. Y cada vez que cuenta su historia, alguna mujer en algún lugar del mundo se levanta del polvo, rompe sus cadenas, y se convierte también en sanadora de otras. Porque cuando una es monja decide hablar, el infierno tiembla y el reino de Dios avanza.